Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida. Mira, la semana que termina ha sido una semana realmente intensa. No solo yo soy peruano, los peruanos estamos viviendo unos tiempos difíciles en la política, en la inseguridad ciudadana, los crímenes, 5 o 6 personas diarias mueren, a veces más, por la violencia. Y esto no es solo en el Perú, porque tengo entendido por las noticias que yo escucho, todos los días me informo de lo que está pasando en diversas partes del mundo, ¿no? En Brasil ha habido una tragedia horrible también la semana que termina hoy. Y así podríamos enumerar muchas otras cosas malas que están pasando en el mundo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Vaya que sí. Y la Biblia lo advierte, que hacia el final de los tiempos viviríamos tiempos de angustia, tiempos de peligro, violencia, que el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad y cosas por el estilo. Mira, una de las cosas que me estremeció la semana esta, que está terminando, fue escuchando yo noticias. Yo escucho noticias vía internet, no me guío por las noticias a nivel nacional, por las grandes cadenas de noticias, ¿no? Yo tengo fuentes de información más confiables. Y no las voy a enumerar ahora, pero escuché una cosa tremenda de labios de este señor Vladimir Putin, el dictador que gobierna Rusia desde hace veintitantos años y que está llevando adelante desde hace ya tiempo, hace 3 años, ¿no? En febrero creo próximo, que está por venir, se cumplirían 4 años, tengo entendido, de esta guerra terrible en Ucrania. Bueno, la cosa terrible que escuché esta semana, creo que ha sido hace 2 días atrás, fue del propio Vladimir Putin, una amenaza a Estados Unidos y a Europa de que en el caso de que Rusia sea atacada por misiles Tomahawk, ¿no? En medio de esta guerra, Rusia estaría lista para usar submarinos atómicos de tal manera de soltar radioactividad que dañarían muchísimos lugares. Un submarino tipo dron, es decir, no tripulado, sino un submarino nuclear que iría a gran velocidad soltando esa maldita radiación, ¿no? Son amenazas, es verdad, eso no ha pasado y yo dudo que pase, pero fíjate a qué nivel ha llegado la locura del mundo. Por un lado, lo que te acabo de decir de Vladimir Putin amenazándonos a todo el mundo de soltar semejante catástrofe ecológica que contaminaría decenas de ciudades y mataría millones de personas. Y por su lado, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está ordenando ya que se reanuden pruebas nucleares. En otras partes del mundo, Rusia, China, Corea del Norte, están como locos, creo yo, ansiosos por responder, sobre todo este hombre, un enajenado mental, el primer ministro de Corea del Norte, Kim Jong, no me acuerdo su nombre ahorita, pero alguien que ha esclavizado a su pueblo y que está soñando con una guerra nuclear. Ni qué decir de otras naciones como, por ejemplo, Irán, que a pesar de lo que ha sufrido el año
este año con los ataques de Israel y de Estados Unidos sobre sus instalaciones nucleares, sobre sus bases aéreas, y a pesar de ese enorme daño, sigue en el plan, en el deseo y en el propósito de crear un arma nuclear con la cual destruir a Israel. Por otro lado, las guerras de Israel en 7 diferentes frentes tienen ahora otro problema, ¿no? Hezbollah, que está en el Líbano, se está rearmando, están consiguiendo montones de proyectiles con los cuales van a intentar, según la inteligencia avanzada que tiene Israel, procurando algo parecido al 7 de octubre del 2023. Historia que, gracias a Dios, parece estar terminando. Más de 2 años de guerra para Israel que le han obligado a gastar cantidades enormes de dinero en su defensa, y también miles de muertos, y por supuesto también la población civil en Gaza, ¿no? Decenas de miles de muertos y afectados. Algo que parecía que ya estaba terminando, ahora parece recrudecerse con la actitud del gobierno del Líbano, que está amenazando a Israel, que va a contraatacar con su ejército. O sea, no solo el Hezbollah ahora es la amenaza para Israel, sino el propio Líbano, ¿no? Y ya te acabo de decir también lo que Irán está tratando de hacer. Las amenazas de Rusia que te expliqué, las órdenes de Trump de hacer pruebas nucleares, señalan la locura en la que estamos como mundo, como humanidad. Estamos al borde de autodestruirnos. Y paralelamente, en ese contexto de peligro, ¿qué está haciendo la gente? La gente común, la gente normal, ¿no? Los jóvenes están desbandados en explorar el placer, y ciertamente la gran mayoría de ellos, la enorme mayoría de ellos, casi la totalidad, preocupados en eso, en el placer, en las redes sociales, en sexo, drogas, alcohol, y se han olvidado de un Dios. Ni siquiera tienen una idea lejana del Dios de los cielos, del único Dios verdadero. Porque este asunto de Dios, de la Biblia, de la profecía bíblica, lo ignoran total y absolutamente. Así están las cosas. La violencia que vivimos, no solo en el Perú, en todas partes. Muertes y muertes, sicarios que por un poquito de dinero son capaces de acabar con una persona y meterle todas las balas que sea posible meterle por alguito de dinero. ¿Sabes qué? No es tanto el dinero, sino que son asesinos que han ido creciendo y tomando control territorial de no solo el Perú, en Brasil, en, por supuesto, Venezuela, y podríamos, no quiero entrar en realidad a analizar ese tema, porque tú también lo conoces, tú sabes lo que se está viviendo el día de hoy. Entonces uno podría pensar esto, mira, uno podría pensar, si hay una guerra nuclear, es el fin del mundo, se acabó, ya no hay más, ¿verdad? Uno podría pensar eso, pero yo te quiero dar mi opinión. Mira, yo no creo que va a venir una guerra mundial inmediatamente, a pesar de las amenazas y de las guerras y de los rumores de guerras que hay por todas partes.
¿sabes lo que va a pasar? Se va a levantar alguien que va a poner, perdón, alguien que va a acabar con los problemas de la humanidad, problemas de violencia, problemas de la deuda externa, problemas del desgobierno y todas esas cosas que hoy son los males que el mundo sufre. Se va a levantar un personaje que se va a convertir en el líder mundial, una especie de rey del mundo, que la Biblia anuncia se va a levantar después de que la iglesia de Jesucristo sea quitada de en medio. La Biblia lo enseña. Yo tengo bastantes videos que te dan el fundamento escritural de lo que estoy diciendo. No va a haber todavía una tercera guerra mundial, pero ciertamente Dios va a intervenir sobre el mundo, porque ha llegado la hora, las cosas antiguas han pasado y se dan lugar a cosas nuevas, y Dios va a ejecutar los juicios que en la Biblia están escritos. Dios haría sobre este mundo que se ha burlado de él. Este mundo pecador que ha echado para atrás el pacto sempiterno, que es las escrituras, las santas escrituras, el único libro que ha escrito Dios. Hay un solo Dios, perdón, y hay un solo libro que él ha escrito, que es la Biblia. Y en ese maravilloso libro está escrito sobre los juicios que van a ocurrir sobre este mundo pecador que ha ofendido, ha blasfemado el santo nombre de Dios, se ha olvidado de él, de sus escritos sagrados, y ha echado atrás y ha preferido vivir como si no hubiera un mañana, ignorando las escrituras que nos advierten que todos vamos a comparecer delante de Dios para dar cuenta acerca de nuestra vida, cómo vivimos y sobre todo qué hicimos con la palabra de Dios y con aquel a quien Dios envió para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, ser salvos, nacidos de nuevo y convertirnos en verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo con Jesucristo? Ese va a ser el juicio que vamos a tener que afrontar todos. Los que creen en la palabra de Dios, los que creemos en la palabra de Dios y hemos llegado a aceptar a Cristo en el corazón como nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, vamos a ser recibidos en la familia de Dios, vamos a ser glorificados en un cuerpo nuevo. Los que han muerto siendo de Cristo van a resucitar en un cuerpo glorificado. Y si esto, el regreso de Jesucristo, ocurriese ahora, mientras estamos vivos tú y yo, si tú eres de Cristo, yo soy de Cristo, ojalá tú lo seas también. Y estamos todavía vivos, vamos a ser transformados también a una nueva naturaleza en la cual ya no va a morar el pecado, sino que vamos a ser semejantes a la forma que tenía Jesús después de su resurrección. Un cuerpo inmortal que ya no envejece, que no enferma, que no muere. Una naturaleza diferente, ya no inclinada al pecado como ahora, pero perfeccionada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser semejantes a Él. Por supuesto que Él sigue siendo el Altísimo y nosotros sus hermanitos menores. Pero eso está por ocurrir pronto. Los que somos de Cristo vamos a recibir nuestra herencia. Y aquellos que le rechazaron, que no creen este tipo de mensajes, que se burlan
y que viven a sus anchas van a sufrir lo que sufrieron aquellos que se burlaron también de Noé. Tú conoces la historia, aunque sea superficialmente, pero la conoces. Hubo un gran diluvio en toda la tierra que acabó con toda la humanidad, en la cual el mal se había multiplicado de tal manera que no había gente que no tuviera en su cabeza sino solamente hacer el mal, a excepción del justo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas que entraron en la barca. Dios cerró la puerta, selló la puerta y empezó el diluvio. Lo mismo va a ocurrir con aquellos que prefieren dar la espalda a Dios, que prefieren burlarse, decir, ¿qué estás hablando? Fanático y cosas por el estilo. Aquellos lamentablemente van a sufrir las plagas, los juicios de Dios que están descritos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que contiene, según el principio del libro, la revelación de Jesucristo a través de Juan el apóstol, para que nosotros podamos saber las cosas que van a ocurrir en el fin de los tiempos. El Señor, por último, quiero añadir esto, nos advierte de que deberíamos saber reconocer las señales que indican el fin de los tiempos, cosa que está escrita en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses, lee las 2 cartas de los Tesalonicenses, Isaías, capítulo 24, 25, 26 y 27, ¿no? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un poquito en tanto que pasa la indignación de Dios, o sea, el rapto de la iglesia y la posterior manifestación del anticristo, que va a ser ese gobernante mundial del cual te estoy hablando, los 7 años de la gran tribulación, para que al final de esa gran tribulación ocurra el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, para dar inicio a ese reino que no tendrá fin, según el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. El sueño que tuvo Nabucodonosor, que fue revelado por el profeta Daniel e interpretado de tal manera de que también nosotros podamos entender que esto que el mundo está viviendo hoy es pasajero. Hace un momento apenas grabé otro video en el cual leí toda la porción del capítulo 42 de Isaías, todavía lo tengo frente a mí, acá en mi Biblia, y quiero leerte un solo verso. Quiero leerte un verso de este capítulo 42. Mira, dice, versos 13 y 14, ¿ya? Isaías 42, 13 y 14, y con esto te dejo. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y mira esto, dice Dios, verso 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Es esa la advertencia que yo te quiero hacer hoy. No se trata de que yo alcance fama, qué sé yo, dinero. No, te comparto este mensaje porque el tiempo ciertamente se está acabando. Y Dios quiere que tú también seas salvo, seas salva de esos juicios que están a la vuelta de la esquina. Dios también quiere que tú le recibas, creas en aquel
a quien Él envió para tu salvación en Jesucristo, y le recibas en tu corazón y empieces a leer la Biblia y empieces a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Bendito sea el Señor y bendita la misericordia de Dios, que a pesar de que nosotros somos pecadores inclinados al mal, Cristo murió por nosotros, de tal manera de que no tengamos que pasar nosotros por el castigo de nuestros pecados, sino que creyendo en Él y en lo que Él hizo en la cruz, podamos recibir la ciudadanía de Dios, el ser miembros de la familia de Dios, ser salvos y los herederos de ese reino que está por comenzar. Bendito sea nuestro Dios de amor. Gracias por escuchar este mensaje. Abre tu mente, no solo tus ojos y tus oídos, sino tu mente, de tal manera de que tú también seas uno más de los herederos de la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Amén.